Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Continuamos con las jornadas del segundo coloquio del Seminario de Corporalidades. El día de hoy nos toca presentar la mesa 8, Genealogías y Trayectorias Corporales. El día de hoy nos estará acompañando en la primera presentación el doctor Biagio Grillo, con su ponencia La niñez tras los signos de un mundo literario inhóspito, pequeños cuerpos lectores y detectives fenomenológicos en la narrativa mexicana contemporánea. Voy a presentar al doctor. El doctor Biagio es licenciado en Historia y maestro en Lingüística y Literatura por la Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia, Italia. Es doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y candidato del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores. Sus líneas de investigación son niñez literaria y vulnerabilidad, estudios culturales de la literatura. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y con su permiso voy a compartir la presentación. Entonces, bueno, de nuevo, buenos días. En el espacio de mi participación voy a enfocarme en el creciente protagonismo de los personajes infantiles de la literatura mexicana contemporánea, especialmente en contextos marcados por la violencia y la vulnerabilidad. Esto podría considerarse una variación temática de la narconovela, cual fenómeno editorial destacado en este siglo XXI. Sin embargo, más allá de las influencias del mercado, me gustaría subrayar que la presencia de personajes infantiles en estas narrativas refleja cambios culturales significativos. Dichos cambios desafían los estereotipos arraigados que consideran a los niños como sujetos puros e inocentes, casi edénicos, destacando en cambio su capacidad de agencia. El objetivo de mi ponencia será analizar cómo esta mirada crítica y situada de la realidad mexicana se relaciona en la dimensión corporal de la presencia de los niños y cómo esto plantea una figura que me gustaría describir como la de un detective fenomenológico. Utilizo el término fenomenológico, pero no en el sentido de un sujeto que recurre al pensamiento lateral, al igual que los grandes detectives adultos que aparecen en las narraciones literarias de autores como Conan Doyle, Agatha Christie y George Simenon. En realidad, la conducta investigativa de estos niños se presenta como un apremio, un rasgo identitario que tiene consecuencias directas en el nivel de la historia y en la construcción del autor, debido a la interacción del sujeto con un entorno a su pesar inhóspito. A partir de esta experiencia subjetiva, surge para los niños lo que la fenomenología social define como la necesidad de aprender una forma objetiva y social de habitar ese mundo. Y la interpretación de la realidad se vuelve una conducta que, en palabras de Berger y Luckmann, es guiada por un nexo de motivaciones que se extiende hasta el futuro. Y esas motivaciones tienden a inscribirse en la dimensión vulnerable y lingüística de un cuerpo infantil como entramado ambivalente de significados. En otras palabras, se inscriben en una corporalidad que debe volverse lectora y adaptarse de forma consecuente a los diferentes signos a su alcance en nombre de su relativo sentido de sobrevivencia. Ahora, si bien he identificado esta figura del niño detectives fenomenológicos en más de una novela, debido a las limitaciones del tiempo me centraré en la novela La Didi de la escritora estadounidense mexicana Jennifer Clement. ¿Quién es la Didi? Es una niña de piel morena, ojos café y pelo chino que crece en una pobre comunidad rural en las afueras de Acapulco. Sus coordenadas existenciales coinciden con una montaña en la cual el presente no parece existir, ya que la vida de los últimos residentes transcurre entre la melancolía de un pasado menos inhóspito y la esperanza de una futura fuga hacia cualquier otro lugar. Allá crece la Didi en un escenario esencialmente femenino, sin hombres ni padre, en el cual destaca la presencia ponzoñosa de hormigas, alacranes, culebras y narcotraficantes. En este contexto desconsolado,
La experiencia situada de la madre sugiere cuidados muy peculiares. Es así como el afecto materno se traduce en una cotidianidad hecha de carbón en la cara y en los dientes, de vestuario que sirve como disfraz masculino y en la cariñosa amenaza de unos antiestéticos dientes rotos, porque, como aclara la voz de la madre, en México lo mejor que te puede pasar es ser una niña fea. Asimismo, frente al peligro concreto de ser raptadas, para las protagonistas y sus amigas, el juego tradicional del escondite es reconfigurado como forma sumisa de ampliar las probabilidades de sobrevivencia y, por consecuente, como gradual pérdida de la inocencia infantil. Todo esto en el escenario narrativo de un estado que, cito, se estaba convirtiendo en una guarida de conejos llena de jovencitas escondidas por todos lados. Como sujeto infantil, susceptible y expuesta a un hábitat hostil, el sentido común que la Didi aprende pasa por procesos corporales que recuperan el vínculo originario de todo ser humano con la animalidad. En una internalización que incluye habilidades cinegéticas, los sentidos de la niña se agudizan para interpretar el entorno con un texto. Es así como puede inquirir sus presagios, a partir de indicios de amenazas latentes, cada que el rugido ferino de una camioneta se aproxima emblemáticamente desde la carretera, o cuando la penumbra de su escondite deja entrever botas vaqueras foráneas. Al mismo tiempo, la protagonista aplica estrategias no lejanas del mimetismo animal como práctica de un conocimiento semiótico preteórico y socializado, a partir de un consciente apartarse de signos cromáticos vistosos. En este sentido, si el pintarse las uñas performa para ella el gozo de una identidad femenina apenas descubierta, este mismo acto solo puede circunscribirse a la temporalidad efímera de un salón de belleza que el mismo entorno resignifica como salón de fealdad. Esto porque la experiencia colectiva le recuerda a la pequeña narradora que, cito, los hombres piensan que te pueden raptar solo porque traes las uñas pintadas de rojo. Sin embargo, es la vista el sentido privilegiado de esta casa conservativa de signos. Así, por ejemplo, la acumulación de sopilotes a pocos metros de la casa fija una anomalía que no puede ser desestimada. En otras palabras, el examen visual de esos significantes, que serían apenas llamativos a los ojos de un observador externo, precisa una sintaxis de tipo causal y activa el rastreo inmediato de una pista. Después de que a María la operaron de su labio leporino, todo cambió, nos cuenta la narradora. De no haber sido por ella, quizá no hubiéramos notado los sopilotes revoloteando sobre nuestra casa al volver de la clínica. Y, en efecto, esa aparición rompe el continuum de la rutina. El número de las aves carroñeras sugiere un mal auspicio que la actitud de la madre y su gesto de amarrarse el cabello ratifican, mientras que la niña se quita los audífonos para ponerse en un estado de atención plena y sumarse a la búsqueda. Luego la investigación de la mujer procede por inducción hasta confirmar la hipótesis inicial, es decir, que eran muchos los pinches sopilotes para que solo fuera un ratón muerto. De aquí que su búsqueda va del efecto inmediato y tangible al rastreo de su causa directa, del vuelo de las aves al cuerpo sin vida de un joven muchacho y del cadáver al mensaje grabado en la frente y complementado por la nota prendida con un alfiler, hasta descifrar sus implicaciones particulares y las consecuentes necesidades lógicas de cuidado frente a un arco mensaje. Es este un aviso que enuncia el perjudicial interés hacia la niña protagonista y otras dos pequeñas del pueblo, y lleva a su conclusión el procedimiento detectivesco. Dice Paula y dos niñas, sí, eso dice. Y si en el caso de la Didi el proyecto de secuestro queda frustrado, es gracias a esta efectiva lectura de signos. Por otra parte, afuera del horizonte de sentido que el hábitat particular circunscribe,
Todos estos indicios muestran una inteligibilidad incierta y se vuelven borrosos, como denota, por ejemplo, la experiencia del maestro foráneo. De hecho, sin una explicación que socialice las tipificaciones y las categorías internas de la comunidad, el hiato aparece infranqueable y esos signos permanecen como un mero significante vacío. José Rosa se mostró confundido y desconcertado. María le explicó que el helicóptero significaba que el ejército iba a echar el paraquat sobre los plantíos de amapola. Todo el mundo corre a protegerse, explicó. Nunca se sabe dónde pueden rociar el herbicida. A partir de lo anterior, resulta evidente que para la Didi no se trata de un juego simbólico, sino de un motivo pragmático que guía la conciencia de la niña hasta configurar su forma de habitar el mundo. Se trata además de una iniciación esencialmente social que la inscribe como miembro en las latitudes distintivas de una comunidad en la cual no parece posible florecer. En este aprendizaje social, la protagonista internaliza esas verdades intergeneracionales de forma mediada, a través de la acumulación de significados vivenciales del mundo adulto y del lenguaje de reciprocidad de la madre. No obstante, en su pasaje a la adolescencia, mostrará hacerse cargo en primera persona de la indagación de aquellos signos objetivos que a su alrededor le dejan inferir pautas de sobrevivencia, sobre todo en la situación cara a cara y en el encuentro con otras corporalidades significativas. De aquí que la protagonista se detiene, además, a leer los cuerpos cercanos como textos que dejan de ser expresivos para volverse indicativos, y lo hace a partir de las tramas de los signos identitarios y del lenguaje encarnado que reside en aquellas fronteras liminales. Es así cuando la Didi coexiste con cuerpos femeninos visiblemente intervenidos por una violencia ajena y estructural. Estos cuerpos femeninos se dejan interpretar como índice de una escena y de un poder previo, ¿no? Citando las palabras de Reguillos, y se dejan interpretar entonces por una mirada que es participante gracias a un contexto común de referencia. De esta forma, puede leer en el tatuaje de la amiga Paula su relato de expropiación como víctima de la trama de su persona. Puede leer la protesta intradiegética de las quemaduras de cigarros como sobreescritura en la piel de Aurora y de la misma Paula. También puede leer en la elipsis de un brazo ausente la esperanza frustrada de futuro de su compañera de celda tras el viaje en el lomo de la bestia. En resumen, en la novela de Clement, la niña protagonista es llamada a un estado continuo de alerta como condición de subsistencia en un entorno que la deja a la merced de una manada de narcotraficantes, de su deseo predatorio y de su habitual trata de personas. La Didi es representada como un cuerpo femenino atravesado por la injusticia estructural en los márgenes de una comunidad ausente y bajo el cuidado desencantado de la madre. Por lo tanto, la sobrevivencia inmediata de la niña pasa por la socialización de un sentido común orientado a la detección de cada signo, que en clave metonímica y como efecto por la causa, designa la continuidad espacial y temporal de una amenaza local o foránea. Desde esta perspectiva, la figura infantil encarna una experiencia detectivesca que configura el marco fenomenológico de un escenario de un necesario aprendizaje. Configura el marco fenomenológico de un necesario aprendizaje social y declina de forma subjetiva y urgente la internalización de su personal mundo social. En ese sentido, la Didi requiere de la interpretación inmediata de ciertos eventos en la sincronía de su mismo acontecer. La niña fija su atención en todo indicio que delate la mirada perturbadora de otro adulto y masculino sobre su corporeidad femenina, en una temporalidad objetivada por la ausencia de esperanza y de reciprocidad. Por lo tanto, se vuelve una detective pragmática a partir de la aprehensión de una realidad social ineludible, y su cuerpo reacciona de forma consecuente y constante,
y así queda manifiesta su lograda internalización como miembro de la comunidad, en ese ardiente infierno miserable dejado y olvidado de la mano de Dios, que es como la misma madre define su entorno. Y bien, su lectura permanente del entorno se afirma como prioridad y define un sentido común del cual la protagonista no puede prescindir. Entonces, en primer lugar, la búsqueda infantil de significados actúa como un distanciamiento crítico frente al contexto de una violencia ya familiar y normalizada. En segundo lugar, estos procesos adaptativos convocan la susceptibilidad contingente de los pequeños protagonistas en el umbral de una violencia endémica y contextual, pero como parte de una más general condición antropológica de dependencia y de vulnerabilidad. Muchas gracias. Perdón, creo que no se te está escuchando. Perdón. Muchísimas gracias, doctor. Una disculpa a los presentes. Bueno, agradezco su presentación, doctor. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la presentación de la doctora Daniela León, titulada Las genealogías del cuidado en fruto de Daniela Rea, Archivos corporales del dolor. Muchas Voy a gracias. presentar a la Hola, doctora. La doctora Daniela León Gutiérrez es doctorante en filosofía por parte de la UNAM. Sus intereses teóricos se centran en la estética, filosofía feminista y estudios de género. Obtuvo los premios Ángela Sierra, La hermenéutica cambia el mundo por la UNED y la cátedra Ercítrea. El premio Norman Esberdin 2020 y el premio Nacional de Tesis de Filosofía Maestría 2020. Ha sido docente de asignatura en la UNAM, en Steve Lab y en 17 institutos de estudios críticos. Maestra Daniela, la dejo cualquier cosa y ya sabe, 5 minutos antes le aviso para que considere el tiempo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, antes de empezar a presentarles mi ponencia, les platico un poco el interés en el que surge, ¿no? Esta ponencia de genealogías del cuidado en fruto surge de mi investigación de doctorado, ¿no? Y yo estoy partiendo de un problema, ¿no? Un problema que hay en los mecanismos de representación, predominantemente en Occidente, ¿no? Que es esta cuestión de cómo en las representaciones y en el lenguaje ya están operando, por ejemplo, distintos mecanismos de poder patriarcales que marcan a las representaciones, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, los dualismos occidentales que colocan, por ejemplo, lo masculino en relación con la razón, con el poder, con lo superior, con la idea de identidad y que colocan a lo femenino como lo otro, la naturaleza, lo inferiorizado, también se reproducen en las representaciones, ¿no? Parto entonces desde los estudios feministas que analizan este problema de la representación de lo femenino como otro inferiorizado, así como de otras subjetividades relacionadas con los sistemas de opresión. Y bueno, entonces en la representación, ¿esto qué implica? Implica, por ejemplo, o bien la ausencia de las mujeres de las historias o los grandes relatos y representaciones hegemónicas, o bien que sean limitadas a aparecer como soporte y límite del sujeto y valores masculinos, ¿no? Y entonces en este orden de representación, les decía, lo femenino es entonces inferiorizado, es reducido a la instrumentalidad en un patriarcado y es reducido a ser como lo no masculino. En este contexto que me interesa revisar las obras artísticas, literarias que planteen y que creen otros mecanismos de representación, ¿no? Porque así los estudios feministas, autoras como Teresa de Lauretis y Rosy Braidotti, hablan de esta importancia, ¿no? De no solo criticar las representaciones dominantes y hegemónicas ideológicas, sino también de construir otras representaciones, ¿no? Otras prácticas artísticas que contribuyan a dislocar estos significados. Y bueno, ahora sí, paso a mi ponencia. Bueno,
Las genealogías del cuidado en fruto de Daniela Arrea, Archivos corporales del dolor. Antes que nada les voy a hablar del concepto de genealogía feminista tal y como lo estoy usando, ¿no? Estoy partiendo de estudios feministas y también pues de toda esta tradición de pensamiento. Entonces, en mi investigación, las genealogías son una búsqueda, ¿no? Una búsqueda que va a rastrear la procedencia de Maestra, la propia... Sí, perdón, hola. una disculpa Sí, que la moleste, sí. ¿está proyectando? No, no, ¿No? Ok, sí, no. ok. Sí, Vale, no hay problema. Ok, sí. claro, sí. Entonces, las genealogías son una búsqueda que rastrea la procedencia de la propia identidad, de los efectos de la violencia en el propio cuerpo y subjetividad, del vínculo entre la historia personal y las colectivas, ¿no? Que comparten historias de subjetivación en la opresión. Estas prácticas genealógicas fungen como contramemorias que rompen con los grandes relatos de las historias hegemónicas, ¿no? Con las representaciones que colocan a lo femenino como otro inferiorizado. Y bueno, estas genealogías también operan, además de sobre la memoria, operan sobre los afectos, ¿no? Para potenciar justamente la expresión de esta experiencia individual y sistémica. Como dice Rosy Braidotti de las genealogías de mujeres como contramemorias, cito, las genealogías conforman una escala acumulativa de mujeres incardinadas y embebidas de experiencia, que constituye para mí un legado simbólico. Mientras que Irigaray y la Escuela de Milán enfatizan las raíces maternas de la genealogía, yo prefiero localizarlas en la práctica política feminista, el punto de partida que constituye la localización del cuerpo incardinado. El yo incardinado se define como la intersección de muchos campos de experiencia y fuerzas sociales. Desde mi punto de vista, la naturaleza incardinada del yo tiene mucho que ver con el tiempo y memoria. Es la capacidad de recordar la que proporciona al sujeto la unidad imaginaria y el sentido de continuidad necesarios para funcionar tanto interna como socialmente. Mientras que el sistema falogocéntrico masculino coloniza el imaginario de las mujeres, el proyecto del feminismo debe tanto resistir como abrir espacios alternativos para ellas, a fin de redefinir colectivamente sus experiencias singulares como lo otro del otro. Fin de cita. Entonces, voy a abordar estas prácticas genealógicas como herramientas de representación y autorrepresentación disidentes, ¿no? Que contradicen y rompen con los discursos y representaciones dominantes y que intervienen discursiva y formalmente sobre memoria, afectos y corporalidades. Entonces, un primer sentido de genealogía que recupero es la genealogía en relación con la narración de la propia vida, ¿no? La genealogía en relación con narrar la propia vida según las políticas de localización. Desde esta perspectiva, la genealogía se puede entender como esta cartografía de la propia identidad y del cuerpo, como una exploración de las huellas afectivas de la violencia y opresiones múltiples. Esta indagación en la propia historia incluye la interrogante sobre la ancestralidad y las herramientas de resistencia heredadas. Entonces, estas prácticas genealógicas parten de la recuperación de mujeres omitidas por la historia y grandes relatos. Ay, perdónenme. Sí. Bueno, y apuntan a la creación simbólica de un entre mujeres, de un linaje femenino que está siendo recuperado. En esa medida, podemos pensar las genealogías como ejercicios de contramemorias que desafían las representaciones hegemónicas, que nos presentan conocimientos y figuras protagónicas alternativas, así como otra lógica de los afectos. Otra operación crucial de las genealogías feministas es la formación comunitaria. Hacer memoria es intervenir en la esfera de lo visible y posibilitar que otras mujeres se apropien de un legado negado e invisibilizado y que imaginen otros mundos posibles. Grosso modo, por genealogías feministas entiendo prácticas discursivas o no, que recuperen el linaje negado, que recuperen archivos, saberes, sensaciones, experiencias y memorias que fueron olvidados u omitidos en los regímenes de representación patriarcal, colonial, racista y capitalista. Las genealogías permiten hacer inteligible la experiencia vivida y mostrar su dimensión colectiva, además de que pueden ser una exploración compleja de la identidad a partir del archivo personal. Estas genealogías operan afectándonos sensorial y cognitivamente de tal manera que nos permiten aprender mundos y perspectivas que a su vez nos permiten vislumbrar alteridades que son irreductibles a su opresión. Asumen una herencia de saberes y relaciones con otras mujeres, comunidades y grupos oprimidos. La potencia estético-política de las genealogías, entonces, consiste en dislocar y desplazar los significados y representación en que ligan a estos grupos subalternizados con la figura inferiorizada de la otredad. Después de este preliminar, en el que aclaro cómo estoy usando genealogía, paso al análisis de fruto de Daniela Arrea.
Bueno, las genealogías, como prácticas narrativas del yo, tienen una dimensión política y sistémica en la medida en que exponen una vida singular como un acontecimiento público, mostrándonos el entramado de relaciones situadas, de temporalidades complejas y de afectos. En esta ponencia realizaré una lectura genealógica de la obra Fruto de Daniela Rea, partiendo de la narración del dolor de la cuidadora, entendido como una forma de sufrimiento social y sistémico que es invisibilizado o naturalizado. Rea focaliza a las cuidadoras, constituyendo unas memorias afectivas de los cuidados en contextos de desigualdad social, opresión y violencia, y proponiéndose, cito, traducir el dolor en palabras que puedan ser audibles. Fin de cita. Partiendo de las genealogías como memorias afectivas del cuerpo relacional, exploraré cómo exponen la materialización del dolor social y sistémico de la cuidadora y cómo permiten aprender las temporalidades complejas del dolor sistémico. Bueno, en primer lugar, una primera, noción de genealogía que encuentro en Fruto es esta genealogía del cuidado, en tanto que está ligado con todas estas figuras femeninas en este libro que hace, ¿no? Fruto nos ofrece múltiples genealogías femeninas que están articuladas a partir de las historias de mujeres cuidadoras en el contexto mexicano. Tal como menciona Rea, construye relatos transgeneracionales que focalizan a las abuelas, madres, hijos y hermanas que cuidan y son cuidadas. En este punto es pertinente recordar las palabras de Luz Irigaray, quien sostiene que el patriarcado opera sometiendo las filiaciones matrilineales a las patrilineales, de tal manera que la relación entre madre e hija queda sin representación ni soporte simbólico, y que para devenir adulta la hija debe olvidar a la madre como su primer objeto de afecto y separarse de ella para ocupar a su vez el lugar de hija, esposa, madre. Como mecanismo de resistencia y sanación, Irigaray propone la recuperación de las genealogías de madres, hijas y abuelas, de modo que sea posible establecer relaciones distintas entre mujeres. Cito a Irigaray: intentemos situarnos dentro de esta genealogía femenina para conquistar y conservar nuestra identidad. Fin de cita. En ese sentido, Fruto puede pensarse como esta serie de genealogías verticales que incluyen la filiación materna y familiar, así como horizontales que involucran las relaciones de sororidad con otras mujeres. Hay entonces una perspectiva doble en el acto narrativo de Daniela Rea. Las genealogías verticales, al indagar su propia genealogía materna, pues en palabras de Rea, cuidar es también asumir un compromiso con quien nos cuidaron, así como las genealogías horizontales que abordan las vidas de las otras cuidadoras. Por una parte, Rea busca, y en esta ponencia, por cuestiones de tiempo, me voy a enfocar en la genealogía vertical, en este retrato que hace Rea de su madre y su relación con los cuidados, ¿no? Y cómo Rea percibe a su madre como cuidadora y cómo se percibe a sí misma. Por una parte... Ya le quedan sí. 5 minutos. 5 Perdón. minutos. Ay, Dios. Ok, no sabía que tenía tan poquito tiempo. Bueno, está bien. Bueno, en esta representación que hace Rea de los cuidados, busca entonces romper con las representaciones hegemónicas de lo femenino, y esto involucra, por ejemplo, representar a su madre no solo como desde la figura de madre cuidadora y abnegada, sino también como mujer que tiene sus propios deseos, ¿no? También, al buscar narrar la vida de otras mujeres, está buscando darle un sentido a estas experiencias confusas y solitarias y darles una dimensión colectiva, ¿no? Este acto de narrar también surge tanto de un deseo de darle un sentido a las experiencias como del deseo de acompañar a otras cuidadoras que están aisladas, ¿no? Que están aisladas en estas tareas de cuidado. También está indagando, está buscando temas, condiciones y experiencias comunes, ¿no? Buscar una manera de establecer un diálogo con estas mujeres. Fruto entonces fue escrito como respuesta ética ante la situación de vulneración de las cuidadoras, como un deseo de acompañar y sentirse acompañada en la soledad de los cuidados. Cito: Fruto nace como un susurro para volverse un conjuro de mujeres que cuidamos y hemos sido cuidadas. ¿Qué más? Y bueno, además de buscar acompañar y darle un sentido a estas experiencias de cuidado, una dimensión colectiva a lo que es privado y personal, también las representaciones del cuidado en Fruto permiten justamente que ese femenino irrepresentado e inferiorizado, que en este caso toma la forma de los actos de cuidado, aparezca en lo público desde las experiencias y afectos complejos, desde lo que no se dice porque no hay referentes para comunicar estas experiencias, a menudo traumáticas y violentas, ¿no? Cito aquí Fruto:
Aquí está la historia de Jenny, una adolescente que arrojó una cazuela de aceite hirviendo a la espalda de su padre para salvar a su madre, de Rosalba, que intenta cuidar a su hija sin el maltrato con el que ella fue criada, de Abelina, que sueña constantemente con un bebé abandonado por esa sensación de no haber cuidado a sus hijos, de Mónica, que eligió entre tantos viejos y roídos el que vestiría el cuerpo de su madre tras morir por suicidio, de Chani, que se hizo madre de nuevo cuando debió criar a los hijos de su hija desaparecida, de Betsy, que juega con los hijos de su tía asesinada, de Mariela, que crió a un hijo producto de una violación, de Fernanda, que aprendió a protegerse de los abusos con travesuras escolares, de Laura, cuya madre le cortó sus largas trenzas porque no tenía tiempo para cuidarla, y de Alejandra, que cuidó la muerte de su madre enferma. Entonces, este libro logra visibilizar los cuidados, ponerlos en la esfera pública como algo político, sistémico, y no como algo privado y propio de la naturaleza materna, ¿no? En ese sentido, Fruto en sí es una obra con efectos políticos, ¿no? Este efecto político de transformar el silencio en lenguaje y acción, como diría Audre Lorde. También permite narrar otros tipos de representaciones que permiten afirmar y visibilizar el cuidado y las dichas y el afecto del cuidado, la ternura, no solo la parte de explotación. Y también permite explorar entonces las complejidades de la temporalidad y la memoria, ¿no? Cómo los recuerdos de Daniela Rea se modifican al volverse madre, y entonces la manera en que piensa ciertos momentos con su madre se transforma, ¿no? Y percibe en esos momentos ya el cansancio de la cuidadora. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Si ya puede ir cerrando, por favor, Sí, maestra. pues cierro con un poema que está en Fruto, ya para cerrar. Es un poema que pone al inicio y al fin de la obra y que reescribe, ¿no? Desde la posición de hija y después de hija y madre. Vientre, del que nací y al que vuelvo. Tú, madre, me recibiste aunque no planeaste tenerme. Te recibo, hija, yo deseaba tenerte. Me refugiaste en tu vientre mientras te preparabas para la vida. Te refugio en mi vientre mientras te preparo para la vida. Habrá noches que te quedarás dormida mientras tus hijos te hablan. Habrá noches que me arrepentiré mientras tú me succionas el pecho hasta vaciarme. Habrá miedo de perderte. Habrá viajes sin música ni retorno. Habrá despensas vacías. Habrá miedo, soledad. Habrá vergüenza. Habrá gritos, maldiciones, furia. Habrá duda. Habrá ternura y caricias y amor. Habrá cuerpo. Habrá un hogar que tú, madre, me construyas bajo la sombra de cualquier árbol. Habrá un intento, una promesa. Yo a cambio te prometí, nunca más mamá estará sola en la vida. Tú a cambio me prometiste, nunca más mamá estará sola en la vida. Ustedes a cambio me prometieron, nunca más mamá estará sola en la vida. Escribo como una forma de acompañar nuestras soledades. Muchas gracias, listo. Muchas gracias a usted, maestra Daniela, por su presentación. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia, que está a cargo de la maestra Ángela Cano Bermúdez y Mónica Rangel Padilla. Está titulada Continuidades y rupturas de la experiencia de ruralidad en corporalidades de parteras tradicionales en el sureste de México y ecualdeanos del centro de Colombia. Paso a presentar a la doctora Alejandra Cano. Ella es doctora en Ciencias Sociales por parte del CIESAS Occidente. Es docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, los programas de licenciatura en Artes Visuales y en la maestría de Arte, Educación y Cultura. Sus líneas de investigación son subjetividades contemporáneas, antropología de la salud, corporalidades ecoespirituales y escrituras experimentales. Por su parte, la maestra Mónica Rangel Padilla es ayudante de investigación del Grupo de Sociología Rural en la UAM Azcapotzalco y danzante de la tradición conchero chichimeca. Su formación es como osteópata estructural. Es licenciada en Sociología con especialización en el área rural en la Universidad Autónoma Metropolitana sede Azcapotzalco. Y sus líneas de investigación han sido enfocadas al estudio de las mujeres rurales y su participación en los procesos de organización en defensa del territorio de las zonas rurales de la Ciudad de México. Adelante, maestras, si gustan que las apoye con la presentación. Por favor. Sí, te Claro. agradezco. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi compañera Mónica ya se va a conectar, está llegando. No hay problema. Pues voy a iniciar. Espero que tú me ayudes a proyectar Sí. la presentación. Listo. ¿Ustedes me dicen la pantalla?
por favor. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, pues efectivamente nuestra ponencia se titula Continuidades y rupturas de la experiencia de ruralidad en corporalidades de parteras tradicionales en el sureste de México y ecualdeanos del centro de Colombia. Mónica y yo coordinamos este grupo de trabajo de corporalidades, subjetivación y ruralidades, y a lo largo del año hemos venido pensando esa relación entre corporalidades y ruralidades. Hemos avanzado sobre todo en un trabajo conceptual y bueno, es parte de lo que vamos a presentar hoy. ¿Me permites la siguiente diapositiva, por favor? Bien, nuestra apuesta con nuestra ponencia es poder mostrar cómo los sujetos y contextos de nuestro grupo de trabajo, que en nuestro caso son parteras del sureste de México, y un grupo de actores de una ecualdea del centro de Colombia, encarnan una experiencia de ruralidad desde la tradición y anclaje al pasado, para el caso de las parteras, y en una liminalidad entre lo moderno y lo premoderno, en lo que corresponde a este grupo de actores ecualdeanos del centro de Colombia. El lugar del futuro no es explícito, pero los discursos y prácticas de nuestros sujetos antropológicos buscan su permanencia en el tiempo como garantía de un legado de atención y cuidado sobre poblaciones y territorios. Queríamos mencionar, ayer hablábamos con Mónica, de que para nosotras fue muy pertinente esta pregunta por el tiempo que plantea este coloquio, porque la forma en la que nuestros sujetos antropológicos habitan la ruralidad y esa construcción de ruralidad, cómo se encarna esa experiencia de ruralidad, tiene que ver mucho con un presente que busca anclarse a un pasado, ¿no? Como, digamos, una modernidad en la premodernidad, que no renuncia, al menos en el caso de los ecualdeanos, que son pues los sujetos con los que más he trabajado, no renuncia totalmente a asuntos modernos, pero sí busca estar en muchos asuntos y dimensiones de la existencia en un estrato de tiempo premoderno. Y en ese vínculo presente-pasado, pues también está un asunto que, como decimos aquí, del futuro no es explícito, pero digamos, esa actualización de prácticas y discursos que suceden en las ruralidades que Mónica y yo hemos identificado y buscan Doctora, garantizar. ¿Sí? ¿me ¿Mande? permite solamente, alguien tiene el micrófono prendido? No identifico quién, pero muchas gracias, creo que ya la apagaron. Una disculpa, doctora, adelante. Tranquila, gracias. El asunto del futuro, entonces, decía, busca garantizarse desde la existencia y la preservación, digamos, de estas formas de ser, de estos registros corporales en la ruralidad. Vamos a presentarles ahora un poco de manera diferenciada cómo Mónica y yo hemos estado acercándonos a estos sujetos y contextos de nuestra mirada sobre la ruralidad. Entonces, Mónica, te cedo la palabra y si por favor nos regalas la siguiente lámina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo problemas con mi cámara, no la puedo activar por alguna razón, entonces creo que voy a participar así. Bueno, pues Ale, muchísimas gracias por la presentación y bueno, el caso que yo estoy trabajando es sobre las parteras tradicionales ubicadas en el sureste de México, específicamente los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Dentro de esos tres estados, lo que he ubicado es que estas mujeres parteras tradicionales pertenecen a grupos étnicos como son chontales, tzetzales, tzotziles, nahuas, cholultecas, por decir algunos. El rango de edad de las parteras
oscila entre los 50 a 80 años, aunque hay algunas que son más jóvenes, la mayoría está dentro de este grupo de edad. Casi todas son hablantes de lenguas originarias, muy pocas no hablan el español y todas presentan una relación entre lo que es el cuerpo o una cosmovisión que engloba el cuerpo, la naturaleza y el territorio. De ahí es que también muchas de sus prácticas tradicionales médicas están orientadas. Son habitantes de zonas rurales y su conocimiento tradicional está basado en lo que es la tradición oral y la experiencia. En el conocimiento, mucho de ello se lleva a cabo acompañando, principalmente acompañando a lo que son las madres o las abuelas, que son las que les van transmitiendo este conocimiento, o muchas veces también es a partir de un don o de los sueños, ya sea que en los sueños entidades divinas les van comunicando cómo es que ellas tienen que ir haciendo toda esta labor de parto o acompañamiento de cuidados, o mediante el don. Algunas partes refieren que, que, pues que igual mediante un sueño se les dice que ellas ya tienen el don y básicamente es como si adquirieran un conocimiento y desde allí pueden irlo desarrollando. Vale, te cedo la palabra. Gracias. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, por mi parte, yo he venido adelantando un trabajo desde mi investigación doctoral con actores ecualdeanos. Con actores ecualdeanos me refiero no solo a los habitantes o residentes, sino a todas las personas que empiezan a orbitar alrededor de la ecualdea o la aldea ecológica, bueno, que son también conocidas como comunidades intencionales, donde llegan personas de procedencia urbana mayoritariamente, y bueno, eso lo hablaré ahorita cuando hable del concepto de neoruralidad, que buscan vivir de manera sostenible, ¿no? Empezar a autogestionar también en el marco de esta idea de la soberanía alimentaria, pues su propio alimento, buscando también superar esta idea de una producción alimenticia muy, digamos, no sé, llena de químicos, ¿no? Volver a lo orgánico, donde se construye un vínculo con la naturaleza y bueno. Y mi llegada entonces a esta ecoaldea que se llama Aldea Feliz, que fue fundada en 2006 en un municipio que se llama San Francisco, en el departamento de Cundinamarca, que es el departamento cuya capital es Bogotá, aquí en Colombia. Llego allí y encuentro entonces que estos actores ecoaldeanos tienen una organización y un sostenimiento económico en la modalidad de asociación. Hay asociados residentes, que son quienes viven plenamente en la ecoaldea. Hay asociados no residentes que viven en Bogotá, pero participan de todas las dinámicas de la comunidad, se desplazan los fines de semana o en la medida de sus propios tiempos, apoyan económicamente. La modalidad de asociación pues exige un pago, digamos, un compromiso económico para el sostenimiento de la ecoaldea. Y además de esos dos actores, asociados residentes y asociados no residentes, están los turistas, ¿no? He llamado turistas a estas personas que se enmarcan en esta idea del turismo ecológico, voluntarios. Las ecoaldeas convocan muchas personas que hacen trabajo voluntario a cambio de poder dormir una o varias noches en la comunidad y poder alimentarse. Y bueno, visitantes esporádicos.
porque esta ecoaldea pues tiene la particularidad de abrir sus puertas con frecuencia para dar a conocer su modo de vida. Para 2018, que es el dato, digamos, actualizado que tenía por mi investigación doctoral, había 21 miembros entre asociados residentes y no residentes. La mayoría eran no residentes. Para este momento, muchos y muchas de esos no residentes en este momento ya viven en la comunidad, y esto en función de que se jubilaron o encontraron en el teletrabajo o en el trabajo remoto una manera de poder vivir esta vida ecualdeana. Allí viven niñas, niños, jóvenes, adultos, hay familias, digamos, hay núcleos familiares. Y bueno, pues digamos que el espectro etario es muy amplio. Los adultos son profesionistas, digamos que la mayoría de los adultos están en edad productiva, también hay un grupo más pequeño de pensionados o jubilados, y todo este mundo del trabajo, digamos, sin mi saber, como es el caso de una de las mujeres con las que estuve trabajando. Ella es psicóloga, trabajaba aquí en Bogotá en una empresa, pero todo su saber y su formación también lo volcaba, como desde su saber, desde la psicología, podía apoyar la célula de salud y bienestar. También es importante decir que la organización de esta comunidad se da por células, 4 o 5 células que atienden a asuntos fundamentales para que la comunidad pueda mantenerse. Los principios inspiradores de Aldea Feliz son la bioconstrucción. De hecho, es muy reconocida aquí en Colombia por incubar y apoyar proyectos donde la construcción se hace con materiales sostenibles y sin afectar los ecosistemas. Las búsquedas espirituales sincréticas, porque todo el trabajo sobre el yo, digamos, es un requisito para ser parte de esta comunidad, dado que ese trabajo redunda en el bienestar del grupo. Y el sostenimiento económico, bueno, además de los aportes que hacen asociados residentes y no residentes, se da también Ya con tiene actividades de 4 turismo minutos. ecológico. ¿Perdón? Ya tiene 4 minutos. Wow, ok, gracias. Y bueno, tienen un modelo de toma de decisiones que se llama sociocracia. Queremos abordar, digamos, muy rápidamente por el tiempo, cómo veíamos Mónica y yo en relación con estos contextos que les presentamos esta pregunta precisamente por el tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de los ecualdeanos, de estos actores ecualdeanos, hablamos de una experiencia de ruralidad que se da en el marco de algo que Francisca Ruiz Escudero y Marlon Méndez han llamado neoruralidad, como una migración voluntaria de las ciudades al campo, buscando desmarcarse de estos mundos urbanos y estableciendo unos vínculos afectivos, productivos con el territorio, ¿no? Ya hablaba un poco de cómo allí lo que se da es una relación constante entre el presente y el pasado, en algo que yo he llamado una liminalidad entre lo moderno y lo premoderno, o una forma de vida moderna premoderna en la modernidad, con una corporalidad ecoespiritual, donde estas búsquedas espirituales están afianzadas también en estos vínculos que se empiezan a construir con este entorno rural, y pues donde vemos que hay un hastío, digamos, de este mundo moderno que busca volver a un estadio, digamos, anterior de la humanidad para desaprender los mundos urbanos y apropiar los rurales. Moni. Gracias, Ale. Bueno, dentro de la concepción de la ruralidad, nosotras reflexionábamos o entendimos que la ruralidad era territorio donde sectores se apropiaban de la naturaleza para satisfacer sus necesidades de existencia y también para satisfacer las necesidades de las zonas urbanas. Sin embargo, dentro de este proceso podemos encontrar diferentes grupos sociales. En el caso de las parteras tradicionales, ellas pertenecen a un grupo
étnico, que son los grupos indígenas, y al ubicarlas dentro de esos grupos, tenemos que nos refieren desde una mirada occidental que pertenecen o que los podemos ubicar como en esta temporalidad en el pasado, es decir, en la tradición frente a una concepción moderna y urbana. Entonces, en ese sentido, Ale y yo reflexionábamos que, bueno, la ruralidad era este espacio donde tanto los ecualdianos y las pateras tradicionales se ubican, pero que esta ruralidad les va a conformar dentro de su experiencia de la corporalidad subjetividades distintas, ¿no? En el caso de las parteras tenemos o se conformaron como desde dos ejes, dos posturas, podríamos decirlo así. La primera es desde el yo, que ellas entienden como una resistencia y también como un resguardo de un conocimiento y unas prácticas ancestrales, como cuidadoras, como guardianas también de la comunidad. Para muchas de las parteras, seguir ejerciendo esta tradición médica significa tener la responsabilidad de la salud de la comunidad y sí, de la comunidad en general. Y a su vez es muy interesante ver cómo desde una mirada externa, es decir, desde la otra edad, son vistas como si estuvieran todavía en un pasado, en una temporalidad fuera de lo que ahora hemos como entendido como la modernidad, como lo urbano. Entonces, ellas se encuentran allí como haciendo prácticas, teniendo todavía un conocimiento que está desvinculado del tiempo presente y del tiempo moderno. Maestra Mónica, Sí, no sé si puede ir cerrando, por favor. Es que ya no tenemos tiempo. ok. Pues sí, a grosso modo, Ale y yo a lo que llegábamos es que la ruralidad, si bien cómo está conformando la corporalidad de estos dos grupos que tenemos de estos sujetos, perdón, de estudio, atraviesa como de formas muy diferentes la experiencia, porque algunos las coloca dentro de esta pasado tradición y en el caso de los ecualdeanos es más como un desaprendizaje. Sin embargo, aunque están dentro de este entorno rural, no son entendidos como en el caso de las parteras. Y un poco a lo que llegábamos es que tiene mucho que ver con la concepción étnica. Ale, no sé si quieres agregar algo. No, pues creo que por el tiempo dejaríamos aquí, pues son como los avances a los que hemos llegado en este grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ale, maestra Mónica, por su presentación. Y bueno, pasamos a la siguiente mesa, a la siguiente presentación, perdón. Bueno, la presentación está a cargo de la maestra Alma Naid Bustos Hernández. Su ponencia está titulada La experiencia corporizada del tránsito migratorio de mujeres, las estrategias corporales frente a la violencia sexual en los contextos de pausa-movimiento del tránsito por México hacia Estados Unidos. Voy a presentar a la maestra. La maestra Alma Naid tiene adscripción institucional en la Universidad Autónoma del Estado de México y sus temas de investigación giran en torno a los procesos migratorios y la violencia experimentada en este desplazamiento. Adelante, maestra, con su presentación. Bueno, pues voy a hablarles un poco sobre un trabajo que estoy realizando actualmente en mi programa de doctorado. Ese es como, voy a presentar un poco la propuesta teórica conceptual que estoy elaborando para el abordaje de este objeto de investigación. Y bueno, esta ponencia se llama La experiencia corporizada del tránsito migratorio de mujeres, las estrategias corporales frente a la violencia sexual en los contextos de pausa-movimiento del tránsito por México hacia Estados Unidos. Siguiente, por favor.
Bueno, tomando en cuenta como estas circunstancias, ¿no? que se producen alrededor del tránsito por México, que son experiencias que están permeadas por estas vulnerabilidades en las que se encuentran las personas que ingresan sin un documento migratorio a territorio mexicano, que provienen de un país extranjero. Y esta condición de vulnerabilidad pues produce situaciones o actos de violencia en contra de gran parte de estas personas que ingresan a México. Teniendo esto en cuenta, siguiente, por favor. Se reflexiona en torno a esta situación, ¿no? que se vive en el tránsito migratorio, y entonces el objetivo de esta presentación es exponerles un poco la potencialidad analítica que tiene el cuerpo como un elemento clave de las experiencias que transcurren en el tránsito migratorio de mujeres por territorio mexicano, atendiendo principalmente a dos aspectos. El primero, que es la violencia sexual ejercida contra las mujeres migrantes y que se dirige y se experimenta en el cuerpo. Y el segundo es la creación de estrategias que se construyen e implementan precisamente desde ese mismo cuerpo, ¿no? de las mujeres frente a esta amenaza pues constante, ¿no? de sufrir violencia sexual en los contextos del tránsito migratorio. Siguiente, por favor. Bueno, un poco la ruta que estoy trazando o que he trazado para este trabajo es partir de lo que es el tránsito migratorio de mujeres por México. Aquí se consideran únicamente para este trabajo las mujeres extranjeras en tránsito que no cuentan con un documento migratorio, que cruzan de forma irregular la frontera sur y que tienen como finalidad llegar a Estados Unidos. Bueno, también partiendo de que este tránsito se produce en condiciones de vulnerabilidad, y que existen particularidades en el tránsito de mujeres por motivo de género. El género es una de las principales relaciones sociales sobre las que se fundan y configuran estos patrones migratorios. Sin embargo, no solamente es el género, ¿no? el que marca estas condiciones de vulnerabilidad, sino que se cruzan, ¿no? con distintas intersecciones que son factores que agravan o multiplican la vulnerabilidad para ciertos individuos, ¿no? Entonces, un resultado de esas condiciones de desigualdad en las que se encuentran las mujeres es, entre otras, la violencia de género, ¿no? que se puede definir como la violencia motivada por las situaciones de desigualdad que subordinan y oprimen a las mujeres. Entonces, uno de los tipos de esta violencia de género es la violencia sexual, ¿no? que se considera como un poderoso mecanismo de control social que impide a las mujeres tanto apropiarse del espacio público como hacer uso de su autonomía y libertad. Frente a este tipo de violencia, lo que se propone investigar aquí son cómo se pueden implementar acciones a partir de esta agencia que tienen las mujeres migrantes, definida como la capacidad de reflexividad y de acción que tienen para responder a las presiones que ejerce la estructura y transformar el entorno, ¿no? Entonces, lo que proponemos aquí es que esta agencia se puede ver evidenciada en la implementación de lo que yo llamo estrategias corporales. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo llegó a esta noción de estrategias corporales? Bueno, parto un poco de lo que trabaja Aida Silva, que ella denomina estrategias del tránsito, de cómo son, pues sí, diferentes acciones que van implementando las personas que migran, ¿no? En estas estrategias que propone Aida Silva, ella reconoce dos procesos, uno que es el de agencia y otro el de resiliencia. En esta investigación yo propongo únicamente destacar la noción de agencia porque, bueno, hablar un poco de resiliencia, entramos como a otros terrenos, además de que uno de los cuestionamientos también al iniciar esta investigación es, después de sufrir una agresión sexual, ¿cómo es posible que una mujer, o quizás es difícil, ¿no? que una mujer pueda volver a ser la misma, partiendo de esta noción de resiliencia, ¿no? que es como la capacidad que tiene un individuo de volver a su estado original después de haber sufrido una presión ejercida por el exterior, ¿no? Entonces, bueno, decidimos como dejar un poco de fuera esta cuestión de resiliencia y nos centramos en la agencia. Entonces, aquí también se adiciona a esas estrategias el factor corporal. También se retoma un poco de lo que menciona Emir Bayer y Mitch sobre las prácticas encarnadas. Ellos, en una revisión sobre la agencia,
proponen que las prácticas encarnadas responden a una dimensión iterativa de la agencia, ¿no? Mediante la cual los actores recuerdan y aplican esquemas de acción, los cuales se pueden seguir reproduciendo a partir de esquemas de pensamiento, patrones emocionales y también prácticas encarnadas. Entonces, a partir de esas dos propuestas, llego a la noción de estrategias corporales. Y lo que propongo es entenderlas dentro del marco del performance, tomando en cuenta que este es una forma de interacción corporal inesperada a la que los actores responden con estrategias para reconstruir la normalidad del mundo de la vida. También este performance permite crear posibilidades nuevas en el tiempo y el espacio, involucrando no solamente la acción, sino también pues, emociones, sentimientos, sensaciones y pensamientos que le permiten a los individuos crear ficciones creativas. También a partir del performance, el sujeto es capaz de utilizar el cuerpo de una forma distinta a lo que normalmente lo utiliza en la vida diaria, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, para analizar este performance se consideran dos aspectos que han sido discutidos pues, en los análisis del cuerpo, ¿no? Por un lado, aquí hay un error de dedo. Las glosas corporales es algo que propone Goffman. Solo que lo repetí aquí, pero bueno, las glosas corporales provienen de algo que propone Goffman, ¿no? Que es como, aquí hablo, por ejemplo, de lo que es la postura, la marcha, los gestos, las miradas, como todos estos elementos corporales que sí hablan como de este lenguaje o de esta disposición corporal durante la migración. Entonces, aquí lo que pretendo analizar es la forma en la que estos elementos se pueden modificar en distintos lugares del tránsito y frente a diversos actores, porque pues hay una distinción, ¿no? Contextual, dependiendo si van pasando la frontera y con los actores con los que se relacionan en el cruce de frontera, quizás son coyotes o polleros, ¿no? En otro contexto, quizás en una estación migratoria, pues se van a relacionar estas mujeres con otros actores como lo son autoridades, como autoridades migratorias, policía, etcétera. También en el propio tránsito, ¿no? Se pueden relacionar con miembros de grupos criminales. Entonces, es estudiar también, analizar cómo todos estos elementos se van modificando en distintos contextos y frente a diversos actores, ¿no? Cómo pueden cambiar a lo mejor una mirada, los gestos, la forma de caminar, la postura, etcétera. Por el otro lado, propongo también analizarlos a partir de lo que es la incorporación de objetos o artefactos al esquema corporal. Y esto sería como la forma en la que utilizan en diversos lugares y frente a diversos actores algunos pues sí, artefactos o dispositivos, ¿no? En este caso serían, por ejemplo, el uso de una mochila, el uso o no uso del maquillaje, la forma en la que se visten, la ropa, ¿no? Si utilizan, por ejemplo, hay mujeres que han referido que utilizan ropa de hombre, ¿no? O esconder como estos rasgos de un cuerpo feminizado para evitar como estas agresiones sexuales y también como artefactos médicos. Porque, bueno, se sabe que ellas también muchas veces han referido que tienen que inyectarse anticonceptivos, etcétera. Como todos esta incorporación de objetos se da en distintos momentos del tránsito y frente a diversos actores. Esos son como los dos aspectos que se consideran dentro de estos performances. Y bueno, estos se proponen como vías de entrada para analizar las estrategias corporales del tránsito que desarrollan las mujeres pues en este tránsito migratorio. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, integrando como un poco esta cuestión temporal, ¿no? Que es como el tema de este coloquio, hablando de cómo varían los alcances del tiempo en estos procesos del tránsito y de cómo hay corporalidades que incorporan el pasado y el presente en la vida diaria. Yo propongo esta distinción temporal del tránsito entre los momentos de pausa y de movimiento, porque dentro del tránsito no todo es pues sí, el viaje, ¿no? El movimiento, sino que hay momentos de pausa en los que las mujeres esperan, pues en albergues, en estaciones migratorias, en iglesias, campamentos, que es algo que se está viendo, por ejemplo, ahorita en Ciudad de México, bueno, en varios estados de la República, ¿no? Hay como muchos campamentos que se han improvisado, refugios, etcétera. Cómo estos momentos de pausa pueden también evidenciar esta agencia incorporada
¿no? No nada más en el movimiento, sino también en sus momentos de pausa. Margaret Archer propone que un componente de la agencia es la reflexividad, ¿no? Y esta reflexividad se produce a través de las conversaciones internas que podemos tener, ¿no? Estas conversaciones, estos diálogos internos que responden a preguntas como a dónde voy, en dónde estoy parada, a dónde me dirijo, cómo puedo llegar ahí. Entonces, esta reflexividad que se da en estos momentos de pausa también está evidenciando o puede evidenciar esta agencia, ¿no? No únicamente la acción. Y por otro lado están también estos momentos de movimiento, ¿no? Que son esos momentos pues, de tránsito como tal, en los que se implementan las estrategias corporales que había mencionado frente a distintos actores y en diversos contextos. Entonces, esa es como la propuesta teórica con la que estoy trabajando y pues eso ¿Maestra? sería todo. ¿Sí? Ah, sí, ya le quedaban 5 minutos. Sí, ya, bueno, eso sería todo. Aquí sería mi cierre. Muchas gracias. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. Pues pasamos ya a la última ponencia, que está titulada como Los cambios en los hábitos y posteriores a los procesos de migración interregional. Esta ponencia está a cargo de... una disculpa, es que tuve aquí un problemita. Ah, listo. Está a cargo de Sandra Elizabeth Díaz Bernal, quien está adscrita a la tiene una adscripción institucional en la Universidad Autónoma del Estado de México y sus temas giran en torno a la migración interregional calificada de México-Colombia y los efectos de este desplazamiento laboral en sus conductas y expresiones corporales. Bueno, no sé si gusten presentar su ponencia o comparto la Sí, que tengo aquí. voy a reproducir la ponencia ya. Ah, ok. Ah, bueno, quiero... Luego. ok, está bien. Sí, adelante. Que muy bien. Muy bien, buenos días a todos. La ponencia que estoy presentando se desprende del trabajo de investigación que estoy realizando en el doctorado acerca de migración calificada de mexicanos hacia Colombia. Para este coloquio estoy retomando parte de los primeros hallazgos que he tenido y lo estoy enfocando a las experiencias corporales entre el pasado y el presente, los cambios en los hábitos y el estrés posteriores a los procesos de migración intrarregional. Por ello, el objetivo de esta ponencia pues, es identificar cómo la experiencia corporal de los y las migrantes calificadas mexicanas, cómo ha sido a partir de los diferentes cambios que han sufrido, desde sus cambios de hábitos en lo que es la alimentación, el sueño y la presencia o ausencia del estrés, durante pues, lo que es esa trayectoria, tanto laboral y migratoria hacia América Latina. En ocasiones se puede comprender que la migración de personas calificadas hacia América Latina, pues puede ser un poco más fácil debido a que se comparten pues ciertas semejanzas, tanto entre Colombia y México, ya sean culturales y de idioma. Sin embargo, he logrado identificar que los diferentes migrantes han experimentado diferentes sensaciones, las cuales se han reflejado en su cuerpo. ¿A qué me estoy refiriendo en un primer momento a lo que es la migración intrarregional latinoamericana? Me gustaría retomar un poco acerca de lo que la literatura nos da cuenta, de que la migración calificada, es decir, de aquellas personas que cuentan con la experiencia o la formación académica, por ejemplo, de licenciatura o de otro nivel educativo, o bien con amplia experiencia, pues ellos se les considera personas calificadas. Y normalmente se ha dado cuenta de que los migrantes calificados se enfocan a una migración sur-norte, es decir, buscan destinos en los países desarrollados y en el caso de México precisa mucho y su principal punto de atracción es Estados Unidos, Europa. Sin embargo, en recientes años los mexicanos calificados han encontrado nuevos destinos dentro del contexto latinoamericano.
Entre estos destinos está tanto Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Sin embargo, este proceso ha sido diferente o se han enfrentado a diferentes dificultades porque cada uno de estos países tiene ciertas particularidades que llevan a ciertos cambios de estos hábitos en la población migrante. Retomamos un poco que la relación entre la migración y la corporalidad, bueno, existe esta relación entre cuerpo y migración, ya que están vinculados con diferentes aspectos, tanto lo que es sexualidad, relaciones de género, salud y los efectos en contextos complejos y conflictivos. En el caso de América Latina, encontramos también de que sí existe contextos que son complejos, quizás no tan conflictivos. Sin embargo, sí encontramos aspectos que en ocasiones dificultan la inserción, tanto social, pero también laboral de estos migrantes, y lo cual ha representado para ellos, pues, vivir ciertas experiencias que en su cuerpo se ven reflejados, ya sea, como lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas, a partir de los primeros años que he tenido, que es retomando lo que es la experiencia de una de las migrantes calificadas, ¿cómo ha sido este proceso? Maestra, ¿Sí? Bueno, vemos su presentación, la hoja principal. No sé si le pueda picar ahí donde está el zoom, de abajito de la presentación, ahí está una copita para que la podamos ver en expansión. Hasta abajo, donde dice comentarios. Junto está un librito abierto, un icono. Ahí junto. Hasta abajo, hasta abajo. No se preocupe. Donde dice comentarios, hasta abajo, que tiene un cuadro de diálogo. No, a la derecha, no sé, ya perdí su visor. Para que podamos ver su presentación, o si gusta pasar así las diapositivas. Es que solamente vemos la primera. O sea, sí se ve su presentación, pero solamente está la No primera. solo puedo visualizar las diferentes diapositivas que mostré. Así es. Sí encuentro la lupita, pero solamente me lo hace más amplio. No sé si ustedes lo pueden visualizar. Sí, bueno, si quiere así se puede ver, solamente pase sus diapositivas, no hay problema. Así. Se sitúa en la hoja que nos vaya a estar presentando. Bueno, solamente seleccione la diapositiva. No hay problema. De ahí de donde están todas sus diapositivas, a la izquierda, ahí solamente vaya seleccionándolas. Ajá. Listo, ya, ahora sí ya. Podemos Creo que me visualizar. parece partiendo. Ok, bueno. Para esta presentación estoy retomando lo que es la experiencia de una de las migrantes calificadas que se encuentra en Colombia, y ella me narra en las diferentes entrevistas que he tenido cuáles fueron o qué es lo que fue experimentando desde su salida hasta su llegada a Colombia, cómo es que ella ha vivido este proceso y cómo se ha reflejado. En un primer momento ella también da cuenta de los cambios psicológicos que ella sufrió y también de las cuales fue testigo. Entre ellos está la tristeza, la depresión, porque ella necesitaba, y así también sus conocidas, pues este entorno familiar o una red de apoyo que no tenían allá. Es decir, cuando ellas salen en el caso de Luz, que es la persona que estoy entrevistando, ella sale de México, ella desconocía totalmente lo que es el contexto de Colombia, no sabía nada acerca de Colombia. Ella migró acompañando a su esposo, quien sí tenía un trabajo en ese país, y por eso tuvieron la necesidad de trasladarse juntos hacia Colombia.
Y entre esto, bueno, ella cuenta que vivió momentos de tristeza, pero también hubieron otras personas que han vivido momentos todavía más fuertes acerca de depresión, debido a que sí, muchas de las personas que migran hacia Colombia es acompañando a sus esposos, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres y de algunas mujeres es porque ya tienen una oferta de trabajo previa. Entonces, de cierta manera, cuentan con una seguridad para incorporarse al campo laboral. Sin embargo, pues esta seguridad, pues en las que van en el caso de acompañantes de sus parejas, pues no es suficiente, porque ellos necesitan pues este cobijo que tenían en México. Entonces, es parte de lo que muestran en este primer momento, el que la llegada así a un contexto que sí tiene semejanzas en el idioma, en apariencia puede facilitar esta inserción, pues no lo ha sido tanto, porque muchos de ellos han tenido esta dificultad de entablar relaciones con el contexto colombiano o con las personas de los lugares donde residen, a pesar de que también dan cuenta de que los mexicanos son bien recibidos, tienen una muy buena imagen acerca de los mexicanos en Colombia. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para subsanar pues esos vacíos o esta nostalgia por su país de origen. Entre estos cambios también se han experimentado otros. Sí, gracias. Bueno, dentro de los cambios que también encontré en esta migrante y de lo que ella da cuenta es acerca de lo que es en los cambios en la alimentación, ya que allá pues la comida no es igual a la que hay en México. Simplemente el producto que nosotros consumimos demasiada tortilla aquí, allá no la tienen o no lo consumen como nosotros. Y el sabor, así como la textura de algunos productos no es la misma que la que está en México. Ella en una de sus anécdotas contaba esto, que por ejemplo en el caso del bistec, que para nosotros es un producto pues común, conocido, allá no lo era para tanto para ellos y era de diferente textura, algo que no, digamos que no era apetecible, ya que bueno, ella me comentaba que por ejemplo en el caso del bistec tenía demasiados pellejos. Y eso, a pesar de que es un detalle pequeño, pues también eso cambiaba pues su dieta, porque no era algo que le apeteciera, entonces tenía que buscar otras alternativas. Asimismo, también los mismos productos para su alimentación, por ejemplo, las frutas también eran muy diferentes, entonces ella desconocía si esos productos podrían causarle algún tipo de alergia o hacerle algún tipo de daño, entonces ella se limitaba a consumir pues agua. Entonces, esos cambios también se vieron pues reflejados como parte de su experiencia de manera física. Y me comentaba algo que pues ella llegó un momento en que tuvo que tomar la determinación de adaptarse a su nuevo contexto, ya que bueno, este momento de adaptación pues le llevó pues como un año aproximadamente, y sí mostraba pues de la cual pues mucha resistencia hacia ello, porque pues sí era algo diferente, pero tenía que pues buscar los recursos o de cómo adaptarse a ese nuevo contexto y de consumir alimentos. Entonces, entre estas resistencias o entre desear comer o no, pues ella tenía que buscar qué productos tenía que consumir y cuáles podía pues adaptar a su nueva dieta. Esto es importante, ya que pues parte de estos elementos que pueden causar cierto grado de estrés, quizás, como lo mencionaba al principio, quizás no sea tanto por el interés, por ejemplo, en el caso de lo laboral, porque varios ya llegaban con algún contrato o con cierta certidumbre en ese aspecto, pero el enfrentarse a un nuevo contexto, pues sí les causaba pues un malestar, ya sea psicológico o físico. Y a manera de conclusiones, bueno, vemos que sí se le considera, pues para muchos, a los migrantes calificados como un grupo privilegiado en comparación de otros migrantes. Sin embargo, también durante su proceso migratorio sufren diferentes cambios físicos y emocionales.
y los cuales se ven reflejados en su cuerpo, por un lado. Y por otro también, estos mismos cambios nos dan también muestra de que ellos también sufren ciertas vulnerabilidades. Vulnerabilidades, por ejemplo, en lo psicológico, que puede afectar a su desempeño también, tanto social, pero también laboral. Y a pesar de que comparten ciertas semejanzas en el contexto del país de residencia, en este caso como Colombia, también existe pues un proceso que los lleva a adaptarse, un proceso que puede ser no muy corto, sí se puede extender y que sí muestra una dificultad, ya que sí pueden compartir, por ejemplo, el idioma, pero la manera de ver, de comprender la realidad, pues es muy diferente. Entonces, esos como choques culturales también son cosas que les afecta a ellos. Y entre esos choques culturales, pues también está el cómo ellos también se pueden insertar en lo laboral. También me daban cuenta o razón de que el contexto, por ejemplo, del mercado laboral en Colombia para los mexicanos y para los extranjeros, digamos que es cerrado, en el sentido de que se le da pues esa prioridad a las personas colombianas que a los extranjeros. Y que hay muchos casos de que llegan con muchas credenciales o con experiencia, pero se les hace dificultoso porque en el momento de postularse a alguna vacante se le da pues privilegio a las personas que son originarias de este país. Y por último me gustaría mencionar que es un elemento importante pues que la presencia de una red de apoyo puede favorecer la inserción de los mexicanos en los países de residencia. Estas redes de apoyo pueden dar luz de cuál es el contexto y cuáles serían algunas estrategias que pueden facilitar pues el que se incorporen tanto en lo social como en lo laboral y en diferentes ámbitos. Sin esta red de apoyo se les resulta ser pues muy dificultoso para muchos de ellos. Y entonces lo que sucede es que varios pueden ya sea retornar a México o buscar otro nuevo destino para continuar pues parte de su trayectoria. Entonces, una red de apoyo, ya sea tanto social, pero también laboral, pues es un elemento clave para que muchos de los migrantes tengan esta facilidad de insertarse. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Díaz. Y una disculpa a todas y todos los presentes por esta situación de la presentación. Bueno, son cuestiones que pasan en la virtualidad, pero ya logramos retomar la ponencia. Bueno, pues estas serían las presentaciones que estuvieron en la mesa 8, genealogías y trayectorias corporales. Quisiera recordar que este seminario emerge esta propuesta del segundo coloquio de corporalidades entre presente y pasado y futuro, y pues que está a cargo de la doctora Alejandra Aguilar Ross del CIESAS Occidente junto con el etnólogo Daniel. Y bueno, pues no sé si dentro de los presentes haya alguna pregunta. Yo los invito a que nos coloquen sus dudas, sus comentarios acerca de las presentaciones. Yo a manera de remembranza, pues hemos visto cómo el cuerpo contiene o es un contenedor de diferentes dimensiones en cuanto a lo social, lo cultural, lo literario, lo migratorio, lo artístico incluso. Entonces, si hay, pues bueno, si hay algún comentario con respecto a estas ponencias, también a las personas que nos siguen en YouTube, en Facebook, que tengan alguna pregunta, yo con gusto se los hago pasar a los ponentes, o si alguno de los ponentes tiene algo que compartir de su trabajo, adelante. Ok, aquí en los comentarios nos dice Abraham que él va a comentar, solo que hay ruido. Ok, está bien, Abraham, no hay ningún problema. Bueno, ok. Pues adelante, te cedo la palabra, Abraham. Bueno, no, rápido, es que me estoy moviendo en el campus y por eso había más ruido. Bueno, rápidamente, creo que rápidamente va a ser el comentario, una pregunta a Anaid. Anaid, me llamó la atención que comentaba sobre la experiencia de las mujeres en tránsito, inmigración, sobre todo
Digo, sí, sí creo que uno de lo que más me llama la atención de lo que comentaste acerca de lo que ellas tienen que hacer ante esto, ante los asaltos de índole sexual que llegan a sufrir y cómo tienen que eh, tomar tratamientos para evitar el embarazo en el tránsito. Sobre todo también me llamó la atención de cómo lo explicas acerca de estos momentos de pausa, como momentos de reflexión en el que llegan como a puntos. Me puse mucho a pensar en el concepto del itinerario, como que del itinerario que tiene que ser, porque muchas veces se pone gráficamente en una línea que hay movimiento, luego un punto en el que se llega a descansar y se da todo este proceso complejo de la reflexión. Cuando yo he estado con personas en situación de migración, que ya, digo, se pasó hace ya algunos años, cuando sí estás con ellos en estas, por ejemplo, que yo les estuve viendo en Cáritas, de estas pequeñas casas alrededor de algunos de los templos, me llama mucho la atención toda la complejidad emocional que surge, ¿no? Hay gente que está llorando, hay gente que está enojada, hay una mezcla de emociones por la experiencia que viven. Pero sí, algo aparte de lo que te quería comentar, sobre todo eso que me llamó mucho la atención, sobre qué conocimiento ellas tienen, o si te lo explicaban, como qué conocimiento ellas tienen justamente para ese tratamiento, para evitar los embarazos, si ha sido más por una red de apoyo que ellas lo dicen para ello, o si tú crees que ellas, digamos, ya desde el origen tienen esta previsión, o en el camino van aprendiendo ante un peligro que lamentablemente existe, y si ellas desde el origen ya lo tienen preparada esa estrategia para evitar el embarazo, o en el camino lo van aprendiendo. No sé si puedas profundizar en ello. Gracias. Sí, gracias, Abraham. Bueno, lo que presentaba yo un poco es como esta propuesta teórica, cómo voy a yo acercarme al campo, ¿no? Que me falta como esa parte es lo que voy apenas a iniciar. Pero bueno, en otros estudios que hemos revisado y en entrevistas ellas han dicho que es algo que se les dice, ¿no? Como que se aconseja. Entonces, también lo que yo pretendo en esta investigación como saber es si esto responde precisamente a saberes comunitarios, ¿no? O como a estos saberes colectivos, ¿no? Son mujeres que ya migraron y aconsejan entonces, porque hay muchas que lo hacen desde antes de salir, ¿no? Entonces, cómo ellas lo construyen a partir del tránsito o también cómo son aconsejadas desde antes de iniciar su proceso migratorio para hacerlo. Entonces, esa sería como la parte en la que estoy actualmente del trabajo de campo. No, todavía no tengo los testimonios, entonces bueno, quizás ya más adelante te lo pudiera responder. Gracias. Sí, porque yo creo que me confundo un poco, pero gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera realizar alguna pregunta, algún comentario a las mesas. Alguno de los presentes, doctora Alejandra, doctor Viallo, si no con gusto, pues ya concluiría yo esta mesa. Bueno, por Facebook mandan saludos y bueno, no, al parecer ya no. Igual, antes de terminar la mesa, los invito nuevamente a la conferencia de clausura de este segundo coloquio de corporalidades, que se llevará a cabo a las 2 de la tarde, igual aquí por Blue Jeans. Les recuerdo las páginas donde pueden consultar el material, las ponencias que han estado presentándose desde el día lunes. Estarán disponibles en la página de CIESAS Occidente y en la página de Facebook del Seminario de Corporalidades. Más tarde estará la doctora Ann Johnson con su ponencia titulada Corporalidades extraterrestres hacia una antropología del espacio exterior. Y bueno, no solo saludos por Facebook y bueno, si no hay algo más por parte de los ponentes, pues yo concluiría esta mesa. ¿Sí?
Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos los presentes. Les agradezco mucho su presentación el día de hoy. Nuevamente les reitero una disculpa por estos problemas técnicos, pero bueno, son situaciones que siempre pasan en esta realidad virtual. Y bueno, pues que tengan muy buen día a todos y un gusto verles aquí. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Adiós.